o sea, van abriéndose, acá están las electroválvulas. Entonces se abren los tres, tenemos una mayor cantidad de insuflación de llama, por lo tanto más calor, con lo cual se incrementa la temperatura. Hay otros que tienen llaves rotatorios, es decir, solamente es una cañería y, y acá tenemos una llave de paso motorizado. A ver si podemos rescatar eso. Entonces acá en estas válvulas, perdón, creo que estoy. Ya, podemos hacer ese control, pero por lo general es así, no se requiere tampoco mucha finura en la cantidad de combustible porque el sistema térmico acá es de mucha alta inercia, por lo cual si hacemos este motorizado es más costoso, por supuesto, entonces va a tardar en modificarse la temperatura. Entonces basta con esto, abrir, cerrar, hacer tipo relay en esta parte de control. Hay otros sistemas de control también que serían, a ver, en los sistemas de control de canales abiertos para, o vertederos, eh, se tiene que aplicar un retardo de tiempo, o sea, el control es un poquito más complejo por cuanto la acción que se produce, a ver, vamos a dibujar, no encuentro ningún elemento acá, control de caudal en canales abiertos. Les decía que esto es un poquito difícil de controlar porque generalmente si este es el canal, esto dista mucho, puede ser n kilómetros. Queremos controlar el caudal acá. Entonces lo hacemos a través de una compuerta en esta parte. El sistema de control, que en este caso sería un motor AC, asíncrono. Entonces se abre y se cierra esta compuerta. Eso va a tardar en llegar para ver el efecto en realidad, ¿no? Entonces acá son sistemas de control
con retardo de tiempo. Ahora, los elementos de medición de caudal, hay varios. Hay invasivos, no invasivos. En este caso, como es un canal abierto, basta con una especie de molinete. A ver. Es de este tipo. Y así podemos medir qué caudal hay. Ahora, muchos dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema? Podríamos medir el caudal acá, el caudal que sale es el mismo caudal que llega acá. Así que nos evitamos del problema de este retardo de tiempo. ¿Por qué no llevo el medidor de caudal acá? ¿Cuál sería el problema? A ver, nada más por sondear cómo estamos en conceptos. Voy a el número 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mejor lista. Número 25 en mi lista es Fabricio Antonio Pascachi. A ver, Fabricio Antonio Pascachi. Sí, Inge. ¿Cuál sería por qué no hago la medición de caudal en este punto y así me evito de este problema de retardo de tiempo? Bueno, eh, deberíamos tomar en cuenta todos los factores que pueden afectar, ¿no? al sistema de control. Por eso creo que es importante saber eso, el retardo que puede haber. A ver, ¿cuáles son esos factores? Por ejemplo, pueden ser en el recorrido del canal pueden haber turbulencias o el mismo canal puede tener eh, aberturas, esas cosas, sí. La turbulencia no va a afectar mucho. Lo que sí va a afectar son dos cosas. Si es un canal totalmente estanco, eso quiere decir que es un canal a base de cemento, impermeabilizado, etcétera. Por lo tanto, no hay fugas por los costados. Okay. Es un canal abierto, por lo cual estamos seguros de que aquí va a haber evaporación o va a haber aporte de agua por problemas, digamos, si llueve en algún lugar, entonces va a haber aporte de agua. Y lo otro es evaporación. Ujú. Entonces, esos efectos hace que si son kilómetros, no puedo aduccionar, cerrarlo todo aquello, es un canal abierto. Entonces, hace que el caudal deba ser medido acá, donde necesitamos ese caudal. Entonces, lo controlamos acá, no puedo controlar tampoco acá. Si voy a controlar acá, todo esto va a rebalsar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esos casos es necesario hacer la medición acá. ¿Cómo puedo hacer para que no influya bastante el hecho del retardo de tiempo, perdón, retardo, sí, de tiempo, y no sea preponderante, digamos, la cantidad de aporte por lluvia o por evaporación que pueda disminuir el caudal? ¿Cómo tendría que construir mi canal? A ver, el número, permítanme, el número 30. En mi lista es Gorinza Ferrufino Pablo Horacio. ¿Estás ahí? Go, Gorians Ferrufino Pablo Horacio. Bueno, tengo la opción de quitar de la reunión.
Bueno, les comento que en estas clases virtuales hemos visto de todo, incluso algunos de ellos en laboratorio, imagínense en laboratorio de electrónica que doy, estaban jugando al fútbol y se han puesto, o sea, no sé, es laboratorio, tiene que tener el simulador de electrónica ahí en su computadora, pero no, con su celular se fue a jugar fútbol. Y después dicen, oh, no, que quieren dar más exámenes, segundos turnos, terceros turnos, un favorcito por 51, eso no hay conmigo, ¿no? Así que tienen que estudiar necesariamente. Entonces, la forma de cómo hacer estos canales para evitar o para que esos aportes o eh, evacuaciones por efecto de evaporación no sean sustanciales, hacer más profundo que ancho, ¿de acuerdo? Con eso se evita de alguna manera esa influencia, no va a ser preponderante. Entonces, bueno, hay formas de cómo realizar este sistema de control. Por supuesto, cómo podemos medir el caudal, digamos, hay otra forma mediante ultrasonido. Les voy a hacer por... Aquí. Medición y registro de caudales de agua en canal abierto. También se puede hacer de esta forma, pero es un poquito más caro frente a este, que es un taco generador al interior de esta pieza, y este molinete, al girar, me va a decir en niveles de tensión a qué velocidad está girando, y mediante una ecuación puedo determinar cuál es el caudal. Hay varios sistemas de control en este sentido. A ver, ¿cuál otro? Inge, una consultita. Dime. ¿Y cómo hacen la medición los de agua, de control de aguas en las válvulas de nuestras casas, por decirlo, en una industria? ¿Es igual un taco generador o...? No, 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 es mecánico eso. Ah, ya, ok. O sea, ese molinete va girando y eso mueve a unos engranajitos de plástico y eso empieza a incrementarse. No alimenta con energía eléctrica eso, o sea, no hay un taco generador. Así que podemos ver, a ver. Ok, Inge, gracias. Ahí le muestro, hay un molinete acá, eso hace girar mecánicamente unos engranajes y esos engranajes pues, va incrementando, ¿no? La cantidad a través de un registro. Y no es nada eléctrico, nada, es todo totalmente mecánico ese sistema de medición. A ver, vamos a buscar este otro. Poquito más elaborados y vamos a ver en un sistema de control para motores eléctricos. Para cualquier aplicación necesitamos que la velocidad de un motor velocidad angular de un motor. Así. Tenemos esto. Sabemos que en un motor AC la velocidad de rotación es
60 por F sobre P. Entonces, queremos controlar esta velocidad, así que podemos hacer de dos formas, por P o por F. Por 60 no, es una constante. Por P está dado en 1, 2, 3, un par de polos, dos pares de polos, tres pares de polos, etcétera, todo de pares de polos, ¿no? Generalmente es de 1 y de 2, o sea, dos velocidades, pero estas velocidades, si vamos a hablar de 1 y 2, con 1 vamos a tener una velocidad así, y con 2 así. Un par de polos, dos pares de polos. Entonces, no hay forma de hacer una regulación en esta zona. Así que la otra es trabajando en la frecuencia. Por eso es que tenemos control de velocidad por frecuencia. Pero este control no es tan así también, por cuanto si disminuimos la frecuencia, la impedancia de todo el embobinado tiende a disminuir porque esa impedancia depende de la frecuencia, por lo cual la resistencia, bueno, la impedancia disminuye, eso es circulación de más corriente, al circular más corriente va a producir un calentamiento y probablemente se queme el motor, así que no es nomás reducir la frecuencia o incrementar la frecuencia. Tiene que estar acompañado con una condición de tensión-frecuencia, debe ser constante. Si voy a reducir la frecuencia, la tensión también tengo que reducir. Si voy a incrementar la frecuencia, la tensión también tengo que incrementar. Todo ese sistema de control está dado acá. Tenemos una entrada trifásico, lo que hacemos es rectificar esta señal, o sea, lo volvemos, si es trifásico, ¿para qué dibujar? Un ratito, por favor. Vamos a aplicar un rectificador trifásico controlado y eso se hace a través de SCRs. Algo como esto. Y como verán, siempre va a existir algo de pulsaciones. Así que vamos a aplicar un filtro ahí. Al aplicar un filtro lo vamos a pasar a un inverter de IGBT. Y estos inverters son puentes. Ahí está, son estos tres puentes. Voy a buscar otro más. Estos son los IGBTs y de acuerdo a esta configuración podemos modificar la frecuencia y con esto modificamos la tensión y acá filtramos. Ahora, todo eso tiene que ser controlado, o sea, la activación de estas llaves son, activamos esto en un determinado tiempo, se activa esto, luego este otro, en retorno, luego este otro, se activa con este y así secuencialmente va a producirse una onda trifásica acá, modulada además. Hay dos formas de modulación, PWM y vectorizado. Los últimos inverters son vectorizados. Es el mejor o la mejor forma de modulación por cuanto produce menos armónicos. En todo este sistema de variadores de frecuencia tenemos que siempre comprar con su filtro antes y después, especialmente si es PWM. Pero si es vectorizado no es necesario los filtros después. Entonces acá, como verán, estos drivers son los encargados de disparar a estos IGBTs. Tenemos optoacopladores, eso implica que toda vez que trabajamos con etapas de potencia y etapas de control, microcontroladores, microprocesadores, etcétera, tiene que optoacoplarse, aislarse eléctricamente.
Y la única forma es mediante estos optoacopladores. ¿Por qué? Porque una perturbación acá, un pulso de corriente o un ruido puede perturbar el funcionamiento del procesador. Bueno, acá tenemos sensores de efecto Hall para verificar la magnitud de corriente. Acá tenemos un sensores a base de encoder para medir la velocidad. Es acá donde estamos midiendo la velocidad. N, ¿cierto? Y acá tenemos frecuencia variable, siempre teniendo que tensión-frecuencia sea constante. Entonces, acá todo lo que controla básicamente es un PC. La retroalimentación está acá. Todo esto es físico, no es nada virtual. Perdón, un programa. El programa estaría acá. También en esta parte, bueno, este tiene es PWM, o sea, es relativamente antiguo este esquema, pero da lo mismo. Si genera PWM o vectorizado por acá, es el mismo esquema que se va a manejar, solo el programa va a cambiar. Bueno, esto sería el sistema de control para motores y así podemos ir bajando varios sistemas de control, digamos, para, no sé. Es importante esto, aunque no tenemos puertos, pero probablemente en algún momento, como ahora ya se están utilizando en construcciones de edificios, puente, o sea, grúas tipo pluma. Entonces acá es importante para ver aquello. No se está tomando muy en cuenta aquello, pero de alguna manera hay que identificar el problema y luego darle solución. Vamos a ver, control de puente grúas. De alguna manera, el hecho de que esté separado con estos dos cables tiene un grado de estabilización, pero siempre hay ese problema. Si nosotros llevamos el objeto desde esta posición a esta otra posición, puede que exista un penduleo acá, un bamboleo, de tal manera que cuando llegue a la posición empiece a oscilar, siendo que el peso de estos, bueno, de esta masa es sumamente grande, toneladas, containers podía ser. Eso hace que no podamos detener fácilmente esa oscilación. Imagínense ustedes tratar de detener decenas de toneladas, es sumamente complicado. Así que se necesita un sistema de control para que vaya lo más rápidamente posible a esta posición sin que se tenga estas grandes oscilaciones. Entonces, el sistema de control de movimiento de esta grúa sería ir y retornar un poquito hacia atrás para compensar esa oscilación. Entonces va a llegar y se va a detener, ¿cierto? Eso es lo que se quiere. Entonces acá también se aplica a algunos, incluso podemos ver la aplicación de controles difusos, que lo vamos a ver en su momento, especialmente para péndulos invertidos, como son los cohetes de SpaceX, ¿no es cierto?, que hacen descender en forma vertical y no se voltea. Entonces ahí se tiene sistemas de control un poquito más avanzados. Por supuesto tiene algunas rejillas de control, de estabilización, que lo dicen. Entonces, esas rejillas ayudan, pero no estabilizan totalmente. Bueno, acá podemos seguir pintando, copiando, etcétera. Muchos sistemas de control que se tienen y los vamos a ir identificando. Entonces, todos estos sistemas siempre va a llegar a este tipo de esquema. Tenemos el sistema, salidas y entradas. Acá sensores y acá actuadores.
El actuador modifica el estado del sistema. El sensor simplemente identifica el estado de ese sistema. Para eso sirve. Tenemos un K, un K. Y bueno, la transmisión acá ya hemos visto, podía ser paralelo, podía ser serial, y si está, digamos, relativamente cerca, digamos 30 metros, entonces lo hacemos por corriente, etcétera. Entra a un ADC y acá un DAC. Todo eso siempre va a ir microcontrolador o microprocesador, etcétera, y control a través de un programa. Y esto nos tenemos que habituar a verlo de esta manera. Siempre, siempre es así. La cantidad acá puede variar, ¿no es cierto? No necesariamente igual, son N o M. Bien. Ahora, todo esto, cuando se tiene un sistema relativamente grande y además geográficamente extendido, entonces se requiere un sistema SCADA. Cuando es un control, digamos, como en este caso, podemos hacerlo más cerrado, más con un PLC o con un variador controlado por un PLC, etcétera. Se puede hacer, pero cuando ya es geográficamente muy extendido, en el caso que tenemos, especialmente en el sector eléctrico, necesitamos un sistema SCADA. Este sistema SCADA tendría que, a ver, vamos a buscar entonces denomina sistema SCADA a un de control, adquisición de datos. Leemos, luego controlamos ese sistema. A eso se conoce como sistema SCADA. A la estructura la podemos ver de esta manera. Y en todo este sistema que se tiene que haber siempre redundancia. Acá, con lógica de redundancia. ¿Y dónde se aplica la redundancia? En la transmisión de las señales. Estas pueden ser por fibra óptica, por supuesto, por cable eléctrico, Ethernet, por ejemplo, por radio y por satélite. Entonces, si uno de ellos falla, el otro siempre va a estar presente, de respaldo, ¿no es cierto? Mientras el otro se repara o se restituye. ¿Por qué esto? Porque en el caso del sistema SCADA tenemos un sistema de control, digamos acá, y el otro está en un lugar remoto, ¿cierto? Digamos este motorcito que va a proveer una bomba, etcétera. Vamos a sacar el agua aquí, lo vamos a mandar allá. Entonces queremos controlar esto de acá. Si se rompe la fibra, digamos que lo hacemos por fibra óptica. Si se rompe la fibra óptica y esto está funcionando y queda ahí funcionando y puede provocar accidentes. Así que este sistema de control tendría que ser por fibra, por cable, por radio o satélite. No necesariamente todas, pero
más de dos, o sea, tendría que ser, o más de uno, perdón, una fibra o por radio, o una fibra o cable. También por la parte de la fuerza eléctrica se puede transferir la información, cable de carry, por ejemplo. Entonces se hace un por line communication, o sea, es una comunicación por línea de fuerza, se envía la información y por el otro lado se recepciona. Es algo así como que una temporada estaban vendiendo por acá, haga su red en casa mediante su instalación eléctrica, decían. O sea, usted tenía una cajita donde colocaba su cable Ethernet y esa cajita se colocaba al enchufe, el enchufe y a través del otro enchufe podíamos nosotros comunicarnos dos PCs o varios, ¿no? Hacer una red. Entonces, hay esos dispositivos a la venta, entonces se puede hacer también esa comunicación, porque desde este punto hasta el otro tendríamos que llevar un cable de fuerza, entonces se hace la transmisión de control a través de ese mismo cable. Aparte de que tengamos redundancia en la señal, se debe disponer de un sistema de visualización. Entonces, el sistema SCADA lo único que va a hacer es leer toda la información, enviarlo a un centro de recopilación de esa información y tratamiento, por supuesto, y una vez que se ha hecho la respectiva evaluación, se envía otra vez la información de control. Eso es lo que hace el sistema SCADA. Entonces, para que nosotros podamos verificar si efectivamente ese sistema está funcionando bien, hay una conectividad y verificar cuál es la velocidad, etcétera, necesitamos un sistema de visualización. Ese sistema de visualización podíamos tal vez, a ver, vamos a ver, por acá. En la pantalla del computador aparece una cosa parecida a esta, que nos puede indicar cuáles son los niveles, si están activados o cerrados, el nivel del tanque, etcétera. A ver, los voy a pasar. Una vez lo compartí esto por el Face, debe estar por ahí. Obviamente el programa que se maneja en este caso es un Open. No sé si se puede apreciar, creo que lo vamos a hacer funcionar, tal vez así. Ya, este es un HMI, como sistema SCADA se está utilizando el LabVIEW. Entonces nosotros podemos verificar cuál es la temperatura, cuál es el nivel de voltaje que se tiene acá en el generador, la temperatura, la frecuencia con el cual está entregándonos la energía, la temperatura de este sistema, ¿no es cierto? El nivel o la presión de la bomba, todo aquello. Este es un sistema térmico con una turbina y el generador acá.
Podemos incrementar la velocidad de proceso, hacemos el control por acá y nos va indicando todas las veces en qué estado está nuestro sistema. Entonces, voy a detener. Oh, perdón. Voy a pasarlo por un filtro. O sea, el HMI es una pantalla donde nos muestra en un organigrama, se podría decir de esta manera, un organigrama, donde se indica el estado de todos los dispositivos que están siendo controlados. Entonces es una forma de visualización de tal manera que yo pueda interactuar a través de ese interfaz hombre-máquina. HMI es Human Machine Interface, o sea, podemos hacer eso. Entonces, el sistema SCADA es el programa. Esto no es el sistema SCADA. Así lo que estoy viendo no es el sistema SCADA, es el HMI. El sistema SCADA es un programa. El programa hace las lecturas, envía las señales de control, etc. Y, por supuesto, el canal que necesita ese sistema SCADA para interactuar con los demás dispositivos que se puede apreciar acá, tiene que estar redundado como se indica acá. Pueden tomar ustedes Ethernet, etcétera, toda esa red de comunicación. Bueno, esto es básicamente un sistema SCADA. Evidentemente, no sé si ustedes han hecho en la parte de automatización que lleva la carrera, han hecho programas de sistemas SCADA donde puedan medir. No necesitamos un sistema térmico o una fábrica. Podríamos medir la velocidad de un motor, etc. La carrera tiene 3, 4 motores. Y luego mediante también hay variadores, hay PLCs, etcétera, ¿no? Se puede implementar este sistema SCADA. Espero que lo hayan hecho. Entonces, bueno, nada más como un elemento de información que se necesita acá. Con eso tendríamos que haber concluido lo que se refiere al capítulo número 1, que sería teoría de interfaces, donde hemos querido mostrar físicamente dónde y cómo vamos a interactuar con nuestras ecuaciones sobre este sistema de control o sistema que queremos controlar. A ver, el siguiente es... Bueno, 2, discretización de funciones continuas. Eso es lo que nos toca hacer. Salvo que tuvieran alguna consulta o algo así, pasaríamos al capítulo número 2. Ingeniero, buenas tardes, ¿me escucha? Claro que sí, adelante. Ingeniero, disculpe, el costo de implementación de un sistema SCADA depende en sí generalmente de la adquisición de de los sensores y actuadores que estamos, bueno, y de la programación que seguramente se va a hacer, ¿no?, en este tipo de trabajos. Esos trabajos se lo puede realizar entre, digamos, póngase, la empresa o la fábrica misma nos tendría que dar todos los parámetros de su proceso, ¿cierto? Ellos tendrían que conocer su proceso al pelo, digamos, ¿no? Para poder realizar recién esta migración, ciertamente.
Claro, lo que usted, antes de empezar a realizar un sistema de control, etcétera, eh, a ver, vamos a seguir este. Aquí creo que tengo una guía, pero vamos a ir fundamentando al respecto. Un momentito más, por favor. Entonces, lo que usted hace primero es identifica el sistema o el proceso que tiene que controlar. Acá hay un proceso objeto de control, eso es lo que tiene que identificar. Evidentemente, el empresario o el que tiene la fábrica o el proceso sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, usted hace un relevamiento, digamos, en este caso. Este es un organigrama. Necesita un tanque, una tolva de almacenamiento de carbón, un caldero, una turbina a vapor, un radiador acá, el generador, etcétera. Básicamente ese tipo de información tiene que obtener. Luego tiene que obtener cómo interactúa cada uno de estos dispositivos. Una vez que ha obtenido esa información, se pone un poquito a dibujar. Esto se tiene que hacer con detalle, es decir, no está esto en el programa como tal, pero sí hay tanques, hay tolvas, hay calderos, así por separado. Y el mímico que se tiene acá, también usted tiene que programar. Por lo menos en el LabVIEW se tiene que programar. Entonces, una vez que ha conseguido el organigrama, tiene que, acá dice, dispositivos de adquisición de datos o dispositivos de lógica de control programado. Probablemente, digamos que esta tolva le dice, actívese, solo le da una señal de activación, no tiene que darle toda la señal y parámetros. Entonces, en esa señal de activación probablemente esté un PLC, recibe la señal de activación y el PLC ejecuta un programa que dice, bueno, empieza a funcionar una vibradora acá para zarandear esta tolva. Normalmente es un rectificador de media onda a un electroimán, adosado a un electroimán. Entonces, eso produce una vibración. Esa vibración va a facilitar que se dosifique esta parte. Una vez que ha activado la vibración, activa un pistón que va a abrir un pistón hidráulico, por supuesto, abre la boca de la tolva y entonces empieza a caer el carbón, por decirle. Acá mismo en la cinta transportadora hay una celda de carga, ¿no es cierto?, con un rodamiento. Eso le va a medir el peso con el cual está cayendo. Le está controlando la dosificación. Entonces, eso todo tiene que ser centralizado acá en su PLC. No tiene que venir la información desde el sistema SCADA, desde su HMI. Entonces, se van focalizando así. Acá, de la misma manera, en el caldero puede tener un PLC que va controlando la temperatura, hay señales de alarma, por ejemplo, puede ocurrir una falla o una obturación acá, por la misma presión esto podría explotar. Entonces, no tiene que esperar que esta información de falla llegue hasta el sistema de control del sistema SCADA, y luego, una vez que se ha procesado, se envíe la información y recién actúa. Es algo instantáneo. Muchas veces yo siempre doy esa analogía de que un sistema de control son las personas también, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos un cerebro donde está toda la información procesándose. Entonces, pero hay, por ejemplo, si ustedes les pincha con una aguja, digamos, en un brazo, no tiene que llegar la información hasta el cerebro, procesar si le han pinchado o no, y luego recién enviar una información al músculo para que se retire de eso. Le pincha inmediatamente, ustedes ni siquiera lo han pensado, pero ya se ha levantado el brazo. Entonces, hay sistemas de control o sistemas de alarma focalizados acá en esta área para evitar que se dañe esta parte. Y así
ustedes tienen que analizar, por supuesto, dónde tienen que colocar. No van a poner PLCs en todo lado, ¿no es cierto? En la tubería, en la bomba, etcétera. Hay ciertos lugares que sí se requieren y otros no. Pueden ser, normalmente les dicen RTUs, las terminales remotas, y pueden colocar acá, por ejemplo, para esta bomba, para esta ventiladora, etcétera, como están cercas, un PLC que va a controlar a todo este sector, no necesariamente cada equipo. Entonces, el organigrama lo tiene el fabricante. No sé si por acá podemos ver ese organigrama que... A ver, un ratito. A ver, digamos este. Algo como esto es para producir azúcar. Todo este proceso lo tiene el fabricante, sabe por dónde va, etcétera. Entonces, usted una vez que tenga esta información, inmediatamente para cada elemento usted le va colocando los dispositivos. Una vez que ha dibujado esto, ponen los medidores, etcétera, y tiene que ya hacer la lógica de transformación de la información, va codificando cada uno de ellos con algún nombre, se hace una tabla donde se va haciendo la lista de nombres y dispositivos y puntos de acceso. Y tal vez alguno de ellos requiera algún IP, algunos PLCs que acá que están, los va a conectar en red, por lo tanto esos PLCs van a requerir un IP. Entonces, esta información lo tiene que disponer, en base a esta información hace lo que está acá. Una vez que tenga este HMI, usted programa, el programa que hace todo esto, a ver, voy a... Voy a bajar esto un poco. Más acá abajo, después vamos a acomodar. Este programa tiene que realizar, en la view el programa está dado de esta manera, no son listas. Se puede hacer también con listas, pero generalmente se lo presenta de esta forma. Entonces este programa controla todo esto. Ahora, la salida de acá no tiene salidas, esto como podrán apreciar, se tendría que colocar acá un inicio y un final, y en toda esa escalera la lógica de salidas y entradas, físicas por supuesto. Entonces realiza este programa y una vez que identifica qué puertos, etcétera, vamos a ver más adelantito, más acá abajo. Por lo general, algunos dicen que el Arduinito es un chiste o algo así, pero económicamente es asequible. A ver, vamos a ver. Otro mucho mejor.
Ya, este Arduino ayuda bastante a visualizar o verificar la lógica de su programación. Si está interactuando bien, etcétera, ¿no? Entonces acá es donde programamos las entradas, salidas, qué tipo de tarjeta, incluso la velocidad de comunicación, todo se programa en esta parte. Entonces acá es las salidas, acá dice entradas analógicas, salidas digitales, salidas analógicas también hay, pero en modo PWM podemos hacerlo. Y podemos colocar varias entradas. Tengo un programita por ahí que tienen unos, creo que 10 entradas y unos 3 salidas más o menos. Entonces, físicamente verificamos que la lógica de programación está bien, está interactuando. Entonces ya podemos cambiar esto por PLCs, etcétera. Bueno, por lo menos ese es el camino para hacer un sistema SCADA. No sé si por ese lado está conforme con o podemos teorizar un poquito más. Bueno, supongo que debe estar bien, así que vamos a ir a, que estábamos, discretización de funciones continuas. La Gracias, Inge, materia, por la respuesta. perdón. Gracias, Inge, eso le quería decir. Ya, no, no te preocupes, está bien. Lo que en esta materia nos corresponde es hacer un sistema de control discreto, o sea, todo lo que ingresa a una PC o, bueno, a esta PC, todo es digital, todo está discretizado. Sin embargo, lo que ocurre acá es continuo, o sea, es variante en el tiempo. Entonces, tenemos que reformular todas las ecuaciones, un poquito hacer un retoque para que podamos adecuar el sistema de control a sistemas discretos. Entonces, para ello vamos a discretizar funciones continuas, es decir, tener una función f de t, llevarlo a algo como este. Y acá lo vamos a llamar fkt. ¿Y cómo hacemos para ir de acá a allá? Obviamente tenemos que hacer un muestreo mediante tren de impulsos. Estos son los delta T o delta Dirac. Sin embargo, cuando hacemos un muestreo con este tren de impulsos, lo que vamos a tener simplemente son puntitos acá, aquí y acá. Es decir, lo haremos un poco más secuencial esto. Vamos a tener un punto acá, otro acá, acá. Bueno, evidentemente esto está dado en un TS y esto es tiempo de muestreo. ¿Cómo logramos esto físicamente? Vamos a tener la señal acá, f de t. Vamos a generar este tren de impulsos, algo que ustedes pueden hacer incluso en su rato libre mediante un 5-5. Este es 8-4.
762 513R C. Esto el fabricante dice que debe ser 0,1 microfaradio. Si vemos internamente de este LM555, verificamos que esta es una señal de tensión, ¿no es cierto? Que está en 2/3 de la resistencia interna, o sea, son 3 resistencias. Entonces, si no lo colocan en su protobar, va a funcionar, porque el protobar, las pistas hacen las veces de capacitor. Pero si lo van a llevar a placa, necesariamente tiene que colocar esto. ¿Qué pasa si no colocan? Va a funcionar en forma errática. Puede que funcione bien, puede que funcione mal. Así que para que funcione bien hay que colocar este capacitor. Entonces, esto nos va a generar aquí unos pulsos de esta naturaleza. Este tiempo T estará dado por 0.693 por R por C. Esta R y esta C. Entonces, a esto lo conocemos como tiempo de muestreo. Pero acá dice que está al revés, pero no hay ningún problema. Colocan un inversor y lo que van a tener, si esto es A, esto es B, van a tener el impulso. Un tren de impulsos. Ya está. Ahora eso va a activar a un switch bilateral. Acá. Con un 1 se cierra, con un 0 se abre. Este es el 4016 o 4066. Es un CMOS. Entonces aquí ya tenemos, vamos a llamar F asterisco KT. Y aquí es F asterisco KT. Entonces, un circuito como esto nos va a transformar esta señal analógica en una función discretizada. Pero así como está, no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Imagínense que este es un sistema de control, o sea, que tiene que llevar, por ejemplo, vamos a ver que es un motorcito DC. Queremos controlar su velocidad por tensión. Estoy utilizando el motor DC porque es fácil de controlar por tensión. Entonces acá vamos a ver. Esto lo vamos a resistencia de armadura, inducido, etc. Y vamos a colocar acá un transistor emisor común. Voy a poner el diodo volante. Y acá está una batería. Entonces acá, cuanto más grande es la tensión, más grande va a ser la corriente. Esto más se va a cerrar, por lo tanto más grande la corriente acá y va a girar más rápido. Sin embargo, cuando coloco así separado, lo cierro y lo abro, ¿no es cierto? Y si este tiempo de muestreo es más grande que el tiempo de respuesta de este sistema, tiene una frecuencia natural, todos los sistemas tienen su frecuencia natural, entonces si es más grande, puede que el sistema entre a la desestabilización. Es como que cuando, digamos, bueno, yo sé que no tienen un hijo, ¿no? Pero véanlo a su hermanito entonces. Quieren controlarle, su papá les dice, controle a su hermanito, vea qué es lo que hace, que no haga travesuras. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes también tienen que hacer algo propio de ustedes, ¿no? Sus actividades. No pueden estar siempre al lado de su hermanito agarrándole. Entonces, lo que hacen es mirarle de vez en cuando, ¿no? Le ven, digamos, para nuestros propósitos, cada hora. Ven una hora, ya, está bien. Y se van, hacen ustedes lo que tienen que hacer, etc. Después de una hora vuelven y ven qué está haciendo su hermanito. Bueno, está nomás tranquilo. Pero puede ser que en ese tiempo su hermanito haga una travesura, deshaga, bueno, la cocina, digamos, por querer sacar algo, lo desordena, lo desestabiliza todo el sistema.
ustedes no han estado cerca de su hermanito. O sea, la han estado mirando cada hora, una hora acá, después de una hora le han estado viendo, ha estado evolucionando su hermanito, que es el sistema al cual quieren controlar, y bueno, ha hecho travesuras. Entonces, se están desconectando del sistema y cuando se desconectan no hay ese vínculo, por lo cual el sistema, en este caso el motor o en su caso su hermanito, puede hacer una inestabilidad. Eso no está bien, tiene que haber un vínculo, tiene que estar conectado físicamente. Entonces, ¿cómo lo conectamos? ¿Y cómo ustedes se conectan con su hermanito para que no haga travesuras y haga todo lo que ustedes quieren que haga? Bueno, no lo van a hacer, pero no. Agarran de la oreja y lo llevan a su hermanito por donde quieran ustedes. Ahí ese es el vínculo que tienen al sistema para que no se desestabilice. En el sistema de control físico que tenemos acá, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es, qué elemento puede retener una información durante un determinado tiempo, como en este caso? Un capacitor, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar un capacitor. Sabemos que cuando se cierra, el capacitor se va a cargar a la tensión que se tiene acá. Y cuando se abre, queda retenido esa tensión en este punto. Por lo tanto, este punto de acá ya está llegando acá. Si sube la tensión del capacitor también va a subir y va a llegar acá. Se abre y queda retenido esa información hasta que se actualice en el siguiente pulso para tener este otro nivel de tensión. Muy bien, entonces con este simple capacitor estamos introduciendo un retenedor de orden cero. A este le llamamos ZOH o retenedor de orden cero. Es este, el retenedor de orden cero. Muy bien, entonces eso funciona bien, pero ¿qué pasa si ustedes conectan una carga acá? Que lo voy a realizar como un equivalente, una resistencia, digamos. Es la impedancia equivalente del sistema que está en este otro lado, en este lado. Pero cuando coloco esta carga, inmediatamente la tensión del capacitor va a empezar a degradarse, es decir, esto se actualiza ahí y va a empezar a degradarse. Se actualiza allá, va a empezar a degradarse. O sea, no me va a dar la tensión que efectivamente está entregándose o se está haciendo la medición. Para ello, tengo que desacoplar estos dos circuitos, pero no en tensión, desacoplar en impedancia, ¿no? Para ello, utilizan un seguidor emisor. Vamos a abrir esa parte. Esta también. Entonces, el seguidor emisor está dado de la siguiente manera. Este tiene teóricamente una impedancia de entrada que tiende hasta el infinito y tiene una impedancia de salida que tiende a cero. O sea, viéndolo desde acá es una batería, una fuente de tensión ideal, y viéndolo desde este otro lado es como si no tuviera la carga, porque la impedancia de entrada tiende al infinito, entonces como si no hubiera carga. Con lo cual, hay además esta tensión B1 aparece acá, sin ninguna deformación o distorsión. Entonces ya tengo mi retenedor de orden cero acá con un seguidor emisor que no va a distorsionar la información. Todo este esquema sirve para transformar esta señal FDT en esta otra FKT con retenedor de orden cero. Este proceso que estamos verificando acá tiene que ser plasmado mediante una ecuación. O sea, una ecuación me tiene que decir, aplicándolo a esta FDT, me tiene que entregar esta FKT. Y además, en este proceso, ustedes ya han visto en los sistemas continuos, si para sistemas continuos
utilizamos la transformada de Laplace. ¿Por qué utilizamos la transformada de Laplace? Porque todas las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones algebraicas. Una vez, y las ecuaciones algebraicas son fáciles de manipular, de operar, etc. Una vez que hemos operado, encontramos la solución en ese dominio, lo volvemos al sistema continuo. Y además tiene una gran ventaja el llevarlo a un plano, es decir, de acá, mediante un FDT que tenemos el sistema, le vamos a aplicar la transformada de Laplace y vamos a tener un FDS. ¿Qué hacemos acá? En primer lugar, podemos analizar la estabilidad del sistema FDT, verificando dónde están sus polos, etc. Luego podemos verificar, digamos, la sensibilidad. Podemos verificar o sacar algunos parámetros de la señal de respuesta, que vendría a ser el sobrepico, el tiempo de establecimiento, el tiempo de crecimiento o de subida. Luego podemos encontrar el error en estado estacionario, si es que así se manifiesta este sistema. Y muchas otras cosas más. Y además, una vez conocido aquello, podemos desarrollar un sistema de control o función, le llamaré CDS, un sistema o CDS, aquí pondré de control, o CDS, ¿de acuerdo? Que estabilice al sistema o logre que se comporte como uno deseado. Es decir, tiene un sobrepico de, digamos, de un 80%, queremos bajar ese sobrepico a un 20%, entonces encontramos un CDS que haga esa operación. Queremos que el tiempo de establecimiento, que era de unos 10 segundos, sea un tiempo de establecimiento de 2 segundos, por decirles. Entonces, el CDS se va a encargar de eso. Obviamente, no todo siempre es posible de obtenerlo. Todo dependerá de las características de la planta. Entonces, todo esto se hace cuando estamos en el dominio FDS, porque en el dominio FDT es un poquito más complicado. No digo que es imposible, podríamos usarle Apunovs, esas cosas. Entonces, teniendo FDS, una vez que hemos encontrado la solución, llamaremos F' de S, no es derivado, sino llamaremos tal vez asterisco. Ya es diferente, podemos regresar acá al dominio de tiempo para entregar o tener una planta que funcione tal como nosotros queremos que funcione. En el dominio discreto es algo similar. Tenemos FDT y tenemos que tener una herramienta matemática que nos ayude a analizar su estabilidad, su sensibilidad, determinar los parámetros de la respuesta y encontrar, si el caso así se da, un sistema de control, CDZ en este caso, que pueda modificar el comportamiento de la planta a uno deseado. Por lo cual, entonces, se tiene por acá un FDT, luego aplicamos nuestra transformada Z, que es adecuado para este tipo de señales, para ecuaciones en diferencias, y acá una vez que tengamos f de z, hacemos lo propio que habíamos hecho acá, análisis de estabilidad,
sensibilidad, etcétera, ¿no? Todos ellos. Un sistema de control. CDS que modifique el comportamiento de la planta a uno deseado. Listo. Una vez que tengamos una función f de z asterisco, recién podamos retornar. Este ya es una función de transferencia como deseamos que se comporte, si es posible encontrar. No siempre es posible estabilizar todas las plantas. Hay que hacer su análisis, hay que determinar si es posible estabilizarlo o no. No siempre es posible medir todas las variables de un sistema. Hay que ver su observabilidad. No es siempre posible controlar todas las variables de la planta. Hay que ver la controlabilidad total o la controlabilidad parcial del sistema. Bueno, todo ese asunto de verificar los parámetros del sistema, sus atributos, etcétera, se lo hace en este dominio y una vez que hemos resuelto el problema, retornamos al dominio temporal para tener ya la planta funcionando como se debe. En todo esto ya es un sistema de control. Lo pintaré con rojito. Un sistema de control discreto. De acuerdo. Muy bien. Entonces, a ese lado, ese es el objetivo en realidad, ¿no? Hemos visto cómo se hace el proceso. Sabemos para qué queremos hacer este proceso. Ahora veamos la herramienta matemática que nos va a llevar a ese o por ese camino. Y para ello necesitamos repasar un poquito la transformada Z. ¿Cuántas transformadas conocen ustedes? Laplace ya, Z también. ¿Qué otra transformada conocen? A ver. De Fourier Inge. Exacto, de Fourier. Hay dos de Fourier, ¿no? También todas estas transformadas tienen doble, o sea, son bilaterales. Sin embargo, las transformadas que se utilizan en sistemas de control son unilaterales, simplemente unilaterales. ¿Por qué? Porque los sistemas que estamos analizando son sistemas causales, o sea, funcionan a partir desde un tiempo inicial hacia adelante. No podemos, por lo menos no conozco, que sean tiempos negativos. No hay eso. No podemos retroceder en el tiempo, por lo cual nuestras transformadas no son bilaterales. Entonces tenemos el Laplace, tenemos Z, tenemos Fourier. ¿Qué otra transformada más se tiene? A ver, Jaime Valeriano Sarsuri. Inge, solamente yo conozco esas tres, Fourier, Laplace y Z. ¿La Mm, Weblet conoce? La web, no, Inge, no conozco. Estas transformadas Weblet o ondaleta también le dicen, sirven para funciones no lineales. Se utiliza bastante donde las señales, o sea, son medio como electrocardiogramas o electroencefalogramas, etcétera, ¿no?
Para rescatar una información de un electrocardiograma, no vamos a utilizar Z, S ni Fourier. Utilizan la transformada Weblet, que le da de mejor manera la información. Entonces, MATLAB utiliza también la transformada Weblet. Creo que por ahí pueden ver dentro del PDF Doc 5. No sé, algo que está en Classroom. Ustedes van escudriñando, van a encontrar todo lo referente a la transformada Weblet. Obviamente no vamos a utilizar esas transformadas Weblet porque nuestros sistemas son lineales. Hemos estado analizando y ya estamos en último semestre y sigue analizando sistemas lineales. Con sistemas lineales podemos abarcar todo lo necesario. Pero sin embargo, los sistemas reales son no lineales. ¿De acuerdo? Bueno, lamentablemente ese trabajo con sistemas no lineales, que son los motores que entran en la zona saturada, nuestros diseños de un PID, digamos, ya colapsan en ese lado, o sea, no los controlan de forma adecuada. Solo sirve desde el punto, o sea, desde el codo, si nos imaginamos acá, más o menos es así, la curva característica. Entonces, a partir de acá es el punto de operación de todas las máquinas, o la mayoría de las máquinas. Nadie diseña en esta parte, y esta es la zona lineal. Y esta es la zona saturada. Ahora, obviamente, esta zona lineal hay una relación de B es igual mu por H. Esto nos da la característica lineal del sistema. Por eso es que analizamos sistemas lineales simplemente. Si no utilizáramos esta ecuación, si tuviera algo de al cuadrado, etcétera, serían sistemas no lineales, que está en esta zona. Y para eso nuestras matemáticas un poquito flaquean. O sea, hay que encontrar otra metodología de análisis en esta zona, por elementos finitos o algo por el estilo, o linealizar por tramos, ¿no es cierto? Considerar que en un entorno es lineal de esa naturaleza. Pero para nosotros simplemente vamos a trabajar en esta parte, en esta zona. Ahí es nuestro trabajo. Bien, entonces para el día de mañana una repasada por favor de la transformada Z, para que entremos más en calor. Ya la parte matemática ya se viene un poquito más fuerte. Ya voy a suponer que todo esto se conoce, de qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo, se les ha explicado, bueno, en realidad se les ha refrescado la mente porque muchas de estas cosas ustedes ya las conocen. Entonces, la matemática va a ese lado. O sea, voy a suponer que todo el circuito electrónico, todo lo que es comunicación, transmisión, niveles de tensión que se utilizan, todo aquello ya se supone que se sabe. Entonces, la matemática se abstrae un tanto de esa parte. Por eso es mi interés primero refrescar esta parte y luego esta otra. Pero siempre teniendo en la mente que hay ese vínculo. Entonces, para el día de mañana, por favor, una repasada de la transformada Z, sus propiedades, la tabla, todo aquello, sin embargo, ustedes lo pueden también ver en sistemas de control en tiempo discreto de OGATA. A ver, voy a verificar en qué página está eso. Un ratito. Bueno, en la página 14, ustedes van a poder apreciar un poquito, no tan en detalle esta parte. Hay un muestreador, solamente dice que es un muestreador, que no lo está... voy a... Y aquí lo vamos a poner.
Este es en la página número 14. Como verán, acá hay otro seguidor emisor, pero bueno, nosotros para que abra y cierre esta llavecita, acá lo pone con una llave, pero nosotros decimos que es un 4066. El seguidor emisor está acá. La retroalimentación siempre es negativa, nunca es positiva, ¿de acuerdo? Tenemos el capacitor respectivo y este muestreador es nuestro 555. Bueno, en la página 39, o perdón, 29, ustedes pueden empezar a ver la tabla de la transformada Z. Lo voy a copiar para que... Esa tablita tenemos, no memorizarla, tenerla a la mano, porque no interesa, o sea, a esta altura de la carrera, empezar a memorizar no tiene sentido. Hay que saber manejar la información. Entonces esto lo vamos a poner acá para no estar buscando. A veces también se me va la mente. Yo no soy memorística, así que siempre veo una tablita por ahí que me ayude bastante. Y algunas propiedades los vamos a enlistar aquí. Ah, salió mal. Propiedades, equivalencias de las transformadas, y esto nos va a ayudar bastante en resolver muchos ejercicios, pero evidentemente vamos a ir a tratar de demostrar alguno de ellos, cómo operamos, etcétera. Entonces, esto para mañana, por favor, una repasada. Y empezamos ya con nuestra matemática. Bueno, ¿alguna duda o consulta antes de cerrar la sesión? Hoy es 17 de agosto. Muy bien, ahí les paso las pizarras para que lo vayan estudiando o repasando. Bueno, entonces están muy calladitos, parece que solo ha sido información. Yo creo que mañana va a haber un poquito más de preguntas. Nos veríamos el día de mañana. Hasta luego, muchachos, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.